el universo, nuestro planeta, nuestro estado, nuestro municipio, algún día tiene que estar lleno de la gloria del Señor. Pero para que eso pase, hermano, nosotros tenemos que primeramente saber quiénes somos y saber qué es lo que nos toca hacer. Tenemos que entender cuál es nuestro propósito, cuál es nuestra visión, cuál es nuestra vida y hacerlo. Pero para que nosotros podamos hacer lo que realmente nos toca hacer, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que tenemos que ser quien Dios dijo que seamos. Lo que nosotros tenemos que vivir es lo que Dios quiere que vivamos y donde nosotros tenemos que estar es en donde Dios quiere que estemos. Amén. Hoy el Señor, el Espíritu Santo está planeando algo para esta congregación de manera local. Algo que va a ser de parte de Dios, que va a ser espiritual, pero que va a traer una transformación muy, muy poderosa a esta iglesia local. Pero por eso, hermanos, no sé si usted recuerde, el Espíritu Santo nos ha venido recordando cosas. Hemos tenido algunas reuniones con el pastor, algunas enseñanzas que se nos han dado, han sido como un recordatorio de cosas que el Señor quiere que nosotros no olvidemos y que tengamos muy frescas, muy presentes, muy actualizadas, porque las vamos a utilizar. Y así como en su celular o en su computadora usted esos programas que ocupa como herramientas de trabajo las tiene que estar actualizando para que funcionen al 100%, hoy el Señor trae un refresh, una actualización de algo que nosotros ya sabemos, que nosotros ya entendimos, pero que el Señor va a usar. Y lo va a usar para su propósito en esta iglesia y en todo lugar. Y ese refresh, hermano, es algo que nos tiene que a nosotros recordar cuál es nuestro trabajo, cuál es nuestra función, pero qué es lo que nosotros tenemos que hacer, vivir y entender. Y hoy, hermano, hoy vamos a hablar de las evidencias. ¿Cuáles evidencias? Bueno, pues las evidencias que demuestran que alguien es algo. Las evidencias que demuestran quiénes somos. Las evidencias que demuestran qué somos. ¿Y qué es una evidencia? Se podrán preguntar. Bueno, yo encontré una definición que me gustó mucho y que me sirve para explicar lo que quiero explicar en esta tarde. Una evidencia es una prueba que no puede negarse. Es algo que es demostrable y no deja lugar a dudas. Y bueno, les comentaba yo a los hermanos de la mañana, en el ámbito legal existen dos tipos de evidencias. Unas evidencias que te señalan a ti como el responsable de algo. Esas evidencias que te dan la responsabilidad de algún hecho. Todos hemos visto en algún momento alguna de esas películas de policíacas, ¿no? ¿A quién les gusta? A mí, la verdad, cuando yo veo películas, me gusta ver las películas policíacas. No sé por qué, pero me gustan ese tipo de películas. Y lo que me gusta a mí mucho ver, cuando yo considero que una película es buena, es cuando hay una buena investigación en esa película. Y bueno, todos tenemos la idea, hay un asesino, hay un malo que hace algo y que lo esconde, que no quiere que todos vean que lo hizo. Pero en esas películas siempre hay también un detective, un policía, con una mente súper brillante, que anda buscando ¿qué? Evidencias. ¿Para qué? Para descubrir quién es el culpable. Y ese es un tipo de evidencia. La que señala a alguien, la evidencia que señala a alguien como responsable. Evidencias de cargo, le dicen los de ley, los que saben de leyes. Pero hay otro tipo de evidencias. Otras evidencias que eximen de responsabilidad a las personas. Cuando la persona ya está siendo acusada por algo que él no cometió, los abogados, los detectives, los investigadores del caso tienen que buscar evidencias que lo descarten y comprueben que aquella cosa que se le está acusando no es la responsabilidad de esa persona. Para todo hay evidencias, hermano. Ya sea que tú hayas hecho algo y quieras comprobar que sí lo hiciste,
o que tú no hayas hecho algo y quieras comprobar que no lo hiciste. Para todo tienes que mostrar evidencias. Tienes que reflejar evidencias. Y bueno, en los hijos de Dios también hay evidencias que se tienen que notar. En los hijos de Dios también se pueden distinguir y evidenciar algunas evidencias de que somos miembros del cuerpo de Cristo y que hemos nacido de nuevo. Y es ahí donde comienza el estudio que tendremos en esta tarde. Y yo sé que algunos, cuando empiecen a leer lo que están proyectados en las diapositivas, van a decir: esto ya me lo habían enseñado antes. ¿Y qué crees? Sí. Es un estudio que ya tuvimos hace algunos años, que nos ayudó, que nos fortaleció, que puso fundamento en nuestra vida y que nos ha hecho crecer hasta el día de hoy. Pero como les decía al principio, el Espíritu Santo quiere que lo tengas fresco. El Espíritu Santo quiere que lo tengas actualizado. Porque lo que viene a partir de hoy, lo que viene en adelante, va a requerir que tú tengas estos conocimientos frescos y actualizados en tu mente, en tu corazón y en tu espíritu, porque será parte de lo que tú vas a hacer y lo que vamos a hacer como iglesia. Amén. Ok, vamos a hablar de algunas evidencias que demuestran que nosotros, o que alguna persona, o que yo mismo, somos parte del cuerpo de Cristo, hemos nacido de nuevo y tenemos un propósito en esta tierra. ¿Ok? Vamos a comenzar. Evidencia número 1. Por esta vez yo quise hacer unas diapositivas, hermano, porque yo quiero que usted se lo lleve. Si usted tiene que anotar, por favor anótelas. Si no, todos traen celular, tómenle una foto, ponga su celular en modo avión y solamente úselo para tomar la foto. Pero quiero que esto lo tenga presente, que usted lo tenga en su mente y en su corazón, porque lo va a utilizar. Evidencia número 1. Se arrepintió de sus pecados y se ha entregado a Cristo, quien lo ha hecho una nueva persona y miembro del cuerpo de Cristo. La evidencia número 1 de que una persona es miembro del cuerpo de Cristo y ha nacido de nuevo, pues es la más evidente. Se arrepintió de sus pecados y se ha entregado a Cristo. ¿Ok? Ahora vamos a ir en nuestra mente y en nuestro corazón palomeando las evidencias. ¿Cuáles ya tenemos y cuáles nos faltan y en cuáles estamos apenas empezando a trabajar? ¿Ok? Evidencia número 1. ¿Te has arrepentido? ¿Has entregado tu vida a Cristo? ¿Te has arrepentido de tus pecados? Y todos vamos a decir: palomita, lo hicimos. Hemos recibido el perdón de nuestros pecados y Cristo nos ha entregado a ser parte del cuerpo de Cristo. Vamos a leerlo. ¿Dónde dice eso? ¿De dónde sacamos esa prueba, esa evidencia? Bueno, con los hermanos de la mañana jugamos esgrima bíblico. Ahorita no se va a poder porque se está transmitiendo y necesitamos que se escuche en la transmisión, pero de todos modos vamos a hacer que todos lo busquen, ¿sale? Yo voy a decir una cita y rápidamente todos se van a ir a buscarla. Ese es el esgrima bíblico, la habilidad para buscar en la Biblia. Antes era un juego muy popular entre los cristianos. Lo jugamos en la mañana, ya ven, ¿para qué no viene en la mañana? Ya no lo vamos a poder jugar ahorita, pero de todos modos vamos a practicarlo, ¿sale? Yo voy a dar una cita y usted se va rápido a buscar, ¿ok? Cuando ya lo tenga, dígame para que yo sepa que ya lo está leyendo. 2 de Corintios 5:17. 2 de Corintios 5:17. Perfecto, vamos a leerlo. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. Ahí está la evidencia. Primera gran evidencia. Se arrepintió de sus pecados y se ha entregado a Cristo, quien lo ha hecho una nueva persona, miembro de su cuerpo. Si en ti, hermano, si en tu vida, si en el analizar tu vida de manera personal, tú te das cuenta de que ahora eres una nueva persona y que todo lo viejo ha pasado y ha quedado atrás, te felicito, hermano. Eres parte
puedes decir hijo de Dios. ¿Ok? Vamos a otra cita bíblica. Ahora vamos a Romanos 12:5. Romanos 12:5. Amén. Muy bien. Dice Romanos 12:5, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a todos los demás. Ok, aquí el apóstol Pablo nos habla un panorama acerca de cómo nosotros tenemos que ver y entender el cuerpo de Cristo. Somos muchos. El cuerpo de Cristo no es solamente los que estamos aquí en este momento, ni los que nos congregamos en esta iglesia local, ni los que somos cristianos en Fortín, ni los que somos cristianos en Veracruz, ni los que somos cristianos en México. El cuerpo de Cristo está por todo el mundo. En este momento estoy seguro que del otro lado del mundo hay una iglesia congregándose y escudriñando las Escrituras. Ellos también son parte de nuestro cuerpo. ¿Ok? Pero dice Romanos, todos nosotros, siendo muchos, formamos un cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a todos. ¿Esto qué quiere decir? Que si tú ya eres parte del cuerpo, tienes que estar unido al cuerpo. Si tú has nacido de nuevo, pero tú crees que puedes ser independiente del cuerpo, estás en un error. No hay forma de que algún miembro del cuerpo sobreviva sin estar unido al cuerpo, ¿no? ¿Qué pasaría si Dios no lo quiera, pero en algún momento en el trabajo o en algún lado, los hermanos que son carpinteros, yo espero que nunca pase, pero es un ejemplo de un carpintero, está cortando la madera y ¡fum! Cuando se da cuenta, se voló su dedo, hasta por allá salió. Híjole. Ese cuerpo, ese miembro que es parte de su cuerpo, se ha desprendido de su cuerpo. Y ahora solamente tiene unos escasos minutos para que un médico, un cirujano, haga una maniobra quirúrgica y le intente reimplantar el dedo. Si ese dedo pasa mucho tiempo fuera del cuerpo, ese dedo se muere. Así que si algún día le pasa eso, hermano, llame al 911 que va a llegar la ambulancia lo más rápido posible. ¿Ok? Entonces, todos somos un cuerpo en general, pero todos tenemos la responsabilidad de mantenernos unidos al cuerpo. No podemos vivir separados del cuerpo, porque si vivimos separados del cuerpo, corremos el riesgo de morir. ¿Ok? Vamos con otra cita. 1 Corintios 12. 1 Corintios 12, vamos a leer los versículos del 13 al 27. No, primero el 13 y luego el 27, perdón. ¿Ok? Lo leo. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo. Ya seamos judíos o no, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Amén. Dice Pablo en esta carta a los Corintios que una vez que tú aceptaste al Señor y una vez que tú fuiste, que te vuelves parte del cuerpo de Cristo, que estás unido al cuerpo, te bautizas con el Espíritu Santo. Hay un bautismo por el cual todos fuimos bautizados y es el Espíritu de Cristo, el Espíritu del Señor. ¿Ok? Todos, seamos judíos o no seamos judíos, seamos esclavos o seamos libres, todos se nos dio a beber un mismo espíritu. Una evidencia que tú tienes que ver en ti es que tú compartas el mismo espíritu de tus hermanos. Que no haya en ti un espíritu diferente al de la congregación. Que no haya en ti un espíritu diferente al del cuerpo de Cristo en el que estás. Tienes que poner atención. ¿Cuál es el espíritu que se mueve entre nosotros? ¿Cuál es el espíritu que nos gobierna? El espíritu de Cristo. Y si en ti hay algo que no es el espíritu de Cristo, entonces tienes que tener cuidado. Porque dice que la evidencia para ser miembro del cuerpo de Cristo es que el espíritu esté en ti. Porque todos fuimos bautizados por un mismo espíritu
y a todos se nos dio a beber un mismo espíritu. Esto quiere decir que tú tienes que tener el mismo espíritu que tiene la congregación. ¿Ok? Seguimos en el 1. Ok, vámonos con el punto número 2. Punto número 2. ¿Está? Perfecto. Se bautiza en agua de acuerdo con el mandato bíblico. Recibe el bautismo con el Espíritu Santo y reconoce que debe vivir bajo el gobierno ¿de quién? Del Espíritu. Punto número 2, hermano. Una evidencia de que una persona es miembro del cuerpo de Cristo y que ha nacido de nuevo es que esa persona ya se ha bautizado en agua, que ha recibido el bautismo con el Espíritu Santo y que reconoce que debe vivir bajo el gobierno del Espíritu Santo. ¿Ok? Vamos a leer. Esta cita es muy conocida, yo sé que se la sabe hasta de memoria. Mateo 28, los últimos versículos del 18 al 20. Cuando esté ahí me dice amén. Qué rápido son ustedes. Los de la mañana tardaban más buscando. Pero es que ellos lo tenían que leer, ¿no? Ok, vamos a leerlo. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que obedezcan todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Mandato directo del Señor Jesucristo. Vayan y hagan discípulos, ¿a dónde? ¿A todo el mundo? Y cuando tengan esos discípulos, lo primero que tienen que hacer es bautizarlos. Bautizarlos. ¿Cuántos se bautizaron la vez pasada? ¿Cómo bautizas aquí en la congregación? Si vinieron hoy los bautizados, los que se bautizaron, muy bien, qué bueno, gracias a Dios. Porque esta enseñanza precisamente está pensada en ustedes, hermanos. Todos los demás vamos de pilón, pero el Señor, yo estoy seguro que está pensando en todos aquellos nuevos que han llegado a congregarse y que se han unido al cuerpo de Cristo. ¿Ok? Entonces dice que los tenemos que bautizar, pero también les tenemos que enseñar a que obedezcan todo lo que se nos ha enseñado a nosotros. Así que, hermanos, si usted conoce de manera personal, tiene una relación personal con alguno de los nuevos, tienes la responsabilidad de enseñarle todo lo que se te ha enseñado a ti. Y entre paréntesis le voy a decir todo lo bueno que se te ha enseñado a ti, todo lo que es de Dios, del Espíritu, de la palabra, por favor. Ok, vamos con otra cita bíblica. Hechos 19, los primeros versículos. Hechos 19. Cuando lo tenga, dígame. ¿Ven? Ok, vamos a leerlo. Hechos 19, los primeros 16 versículos. Mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo recorrió las regiones del interior y llegó a Éfeso. Allí encontró algunos discípulos. Comienza un diálogo entre Pablo y los discípulos. Dice: ¿recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? Preguntó. No, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo, respondieron. Entonces, ¿qué bautismo recibieron? Preguntó. El bautismo de Juan, le respondieron. Pablo les explicó. Juan bautizó con un bautismo de arrepentimiento y le indicaba a la gente que creyeran en el que vendría después de él, es decir, en Jesucristo. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Hermanos, existe un segundo bautismo. El primer bautismo es el que ya hicimos aquí en días pasados, en donde te sumergieron en el agua,
ahí te explicaron que ahí tú moriste y resucitaste en Cristo. Pero Pablo enseña que hay un segundo bautismo, que hay una segunda parte del bautismo, y es el bautismo en el Espíritu. Y tal vez aquí, hermanos, haya alguien que pueda decir, como decían estos cristianos de la primera iglesia, ni siquiera hemos escuchado el bautismo del Espíritu. Pues hoy el Señor les recuerda a todos los que son nuevos y a los que no son tan nuevos que hay un bautismo que se llama el bautismo del Espíritu, y que viene a través de que tú tengas esa relación íntima con Dios. Cuando tú le permites al Espíritu Santo que Él gobierne por completo tu vida, dice que el Espíritu Santo desciende sobre ti y te llena. Y prueba de ese bautismo son dos cosas: que hablaban lenguas y profetizaban. Así que, hermano, todo cristiano nacido de nuevo, que ya ha sido bautizado, necesita ser lleno del Espíritu Santo. Necesita que el Espíritu Santo habite en él, que el Espíritu Santo lo gobierne, lo controle, lo lleve a donde tiene que ir. Amén. Vámonos por último con Romanos 8:14 para cerrar este punto. Romanos 8:14, cuando lo tenga dice amén. ¿Ya tan rápido? No, mira, esos salieron muy efectivos estos hermanos. Muy bien. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Este versículo, hermano, tan pequeño, nos lleva a hacernos una pregunta tan grande. Si Pablo dice en la carta de Romanos, en el capítulo 8, versículo 14, que todos los que son guiados por el Espíritu Santo son hijos de Dios, la pregunta que yo me hago es, entonces, los que no son guiados por el Espíritu Santo, ¿qué son? ¿Qué son? Tú puedes decir que eres hijo de Dios cuando tu vida refleja que no estás siendo guiado por el Espíritu de Dios. No, hermano. Y esto es un versículo así chiquititito que nos abre el panorama, algo preocupante. Porque si tu vida, si mi vida no está siendo guiada por el Espíritu de Dios, alguien más me está guiando. ¿Quién cree que pueda guiar tu vida si no es Dios? Satanás. Así que, hermano, este punto, este pequeño versículo es de tener en alerta. Cuidado, ¿quién está guiando tu vida? Porque si no es Dios, es el enemigo, hermanos. ¿Ok? Entonces, punto número 1, ha nacido de nuevo y se ha entregado a Cristo y es parte del cuerpo. Punto número 2, se ha bautizado en agua como un mandamiento y ha sido lleno del Espíritu Santo. ¿Ok? Punto número 3, vamos con el 3, por favor. Ese está muy bonito. Pero todos están bonitos. Apúntalo. Como miembro del cuerpo de Cristo a nivel mundial, es consciente de la importancia fundamental que tiene la iglesia local y vive entregado a aquella a la que el Señor lo colocó, no dejando de congregarse como por ninguna circunstancia. Tómenle una foto, apúntelo. Como miembro del cuerpo de Cristo a nivel mundial, es consciente de la importancia que tiene la iglesia local. Es la importancia que tiene la iglesia local. Y vive, ¿cómo vive? Integrado a aquella en la que el Señor lo ha colocado. Vive integrado, hermanos. Como lo vimos anteriormente, si es cierto, hay una iglesia
iglesia en todo el mundo. A donde quiera que tú vayas, y los hermanos que han tenido la oportunidad de visitar otros países, a donde quiera que llegues, en cualquier país, en cualquier estado, en cualquier región a la que vayas, ahí hay una iglesia. Ahí hay una iglesia. Pero sabes, tú no puedes andar de iglesia en iglesia, de lugar en lugar, domingo a domingo, viendo a ver qué cachas, o a ver qué te toca, o a ver qué puedes encontrar en otras iglesias. Todo cristiano nacido de nuevo, que está bien cimentado en la palabra, tiene que tener que saber que hay algo importante, y que eso importante se llama la iglesia local, y vivir integrado a esa iglesia local para cumplir su función de miembro de la iglesia local. Y otra cosa importantísima con la que cierra este punto, que un cristiano verdadero, hermano, no deja de congregarse por ninguna circunstancia. O sea que buscar pretextos para no venir el domingo sí es incorrecto. Poner circunstancias intencionales para ver cómo puedo no ir a la congregación es un espíritu incorrecto, hermanos. Y hay que ver de qué espíritu estamos tomando. Vamos a leer un par de citas que nos hablan de eso. Primero de Corintios 1, del 1 al 2, los primeros dos versículos. Primero de Corintios, los primeros dos versículos. Búscalo porque quiero que lo lea, hermano. No me crea a mí todo lo que digo. Busque también en la Biblia y vea si no me estoy inventando algo. ¿Ok? Primera de Corintios 1, 1 y 2. Ok, dice Pablo, llamado por la voluntad de Dios a ser apóstol de Cristo Jesús, y nuestro hermano Sóstenes, dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser su santo pueblo, junto con todos los hermanos en todas partes, invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. ¿Ok? Nuestros hermanos en todas partes, que han sido llamados y convocados por el Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. ¿Ok? Pero ahora vamos a Hebreos 10, 25. ¿Vamos? Aquí Pablo deja claro que en todas partes hay iglesia, en todas partes hay cuerpo de Cristo, y que tenemos que tener conciencia de que ellos y que nosotros somos parte de ese cuerpo. ¿Ok? Hebreos 10, 25. A ver, vamos a hacer una cosa. El que me lo diga de memoria le vamos a dar un premio. A ver, ¿quién se lo sabe de memoria? ¿Por dónde está Hebreos? Dice. Ok, ahí va. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacer algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que el día se acerca. No dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Perdón, hermanos, es que yo me lo aprendí en la Reina Valera 60. No tenemos que dejar de congregarnos como algunos acostumbran, porque el tener la costumbre de no congregarse es un muy mal hábito. Y como les poníamos el ejemplo del dedo que se desprende del cuerpo, hermanos, cuando un miembro de nuestro cuerpo físico natural se desprende de nosotros, comienza una cuenta regresiva para ver si ese miembro puede regresar a su estado natural o ese miembro se pierde para siempre. Si tú dejas pasar mucho tiempo, si tardas en recibir atención médica, pierdes ese miembro, el que sea. Lo mismo pasa, hermano, cuando tú comienzas a crear un hábito de no congregarte. Y dices, bueno, este domingo no, porque hace calor, pero para el otro domingo ya vamos. Bueno, ese domingo no vas porque hace calor. Y para el otro domingo resulta que se casa tu prima. Y dices, bueno, este domingo tampoco, porque ¿cómo es que no
Y ya no fuiste 2 domingos. Y el tercer domingo, resulta que ese domingo, precisamente ese domingo, te tocó ser funcionario de casilla. Y tampoco vas a poder ir a la iglesia. Bueno, pero pues me llamó, la patria me demanda. Y ya no fuiste. Y luego viene un cuarto domingo y resulta que como ya tienes el hábito de no ir, ese cuarto domingo dices, ¿qué tengo que hacer hoy? De veras, hoy teníamos que ir a la reunión. Aquí las horas son las 3, no, ya. Por más que Ricardo haya tardado predicando, ya a las 3 ya no están. Hoy les aseguro, hermano, que a las 3 se van, se los aseguro. Es un hábito que se vuelve costumbre. Un mal hábito que se vuelve costumbre. Pero ese mal hábito, hermano, a ti, como miembro del cuerpo de Cristo, te puede llevar a la muerte. Te puede hacer que te desconectes a tal grado del cuerpo que la vida del Espíritu que tú absorbías del cuerpo de Cristo deje de fluir. Y cuando te des cuenta, estás más perdido que los hijos de la Llorona. Te has alejado tanto del propósito y de la verdad que ya no sabes ni dónde estás. Por eso es importante. Vamos, punto número 4. ¿Hace calor, hermano? Un poquito, ¿verdad? Préndete el clima, hermano, por favor. Ok, punto número 4. Tiene una marca distintiva en su vida como resultado de haber conocido de Dios y de conocerlo. Ama a su hermano como demostración práctica de que ama ¿a quién? Al Señor. Dice, otra evidencia más de que eres un cristiano verdadero es que todo cristiano tiene una marca distintiva. O sea, que es una marca distintiva, algo que tú distingues a lo lejos, algo que te das cuenta que es, porque lo estás viendo. Dice que esa marca distintiva es que esta persona, este hermano, ama a su hermano como demostración práctica. Hermanos, esto es importante. Amar a tu hermano no refleja que tú eres una muy buena persona. Amar a tu hermano no refleja que tú eres puro amor y pura dulzura. No, hermano. Amar a tu hermano lo que refleja es una demostración práctica de que tú amas al Señor. Y acuérdense que hay algo importante del Evangelio, hermano. Más que saber definiciones cristianas y más que saber contenido bíblico, es la verdadera práctica del Evangelio. Cuando tú practicas el Evangelio, es cuando el Evangelio se hace vivo, real y eficiente en tu vida. Vamos a leer algunos versículos que nos van a dar luz de esto. Colosenses 1:4. Ok, vámonos a buscar. Qué bueno por aquellos que traen Biblia de papel. Y los demás, qué bueno porque son los más rápidos al encontrar. Colosenses 1:4. Pablo, hablando de la iglesia en Colosenses, hemos recibido noticias de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos. Bueno, mi versión dice creyentes. Hemos recibido noticias de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los creyentes. El amor que tienen por todos los creyentes o los santos. Y vamos a otro. Y este sí, a ver. ¿Cuántos están en Biblia de papel? Sale, vamos a ver. Voy a dar una cita. El primero que la encuentre se pone de pie. No la va a leer porque no se va a escuchar, pero quiero que se ponga de pie. Y el primero que la encuentre, el hermano Chucho le va a regalar un vaso de jícama. ¿Sale? O sandía, lo que haya. Ahorita vemos qué encontramos. Filemón 1:5. Biblia de papel, el primero que la encuentre le vamos a dar un premio. Filemón 1:5.
de tu amor por el Señor Jesucristo, de tu fidelidad hacia todos los creyentes. ¿Oíste? ¿Entienden esto, hermano? En ambos pasajes, Pablo no está en ese lugar. Esa es una carta que Pablo manda desde otro lugar. Y en ambas cartas, Pablo comienza diciendo: hasta acá, hasta donde yo estoy, tengo noticias. Y las noticias son buenas. Las noticias son de que se aman entre ustedes. Las noticias son de que se respetan entre ustedes. Las noticias son de que aman al Señor y aman a todos ustedes. Dice Filemón: porque tengo noticias de tu amor por el Señor Jesucristo y de tu fidelidad. Amor y fidelidad. La noticia, hermanos, de que en ese lugar había una congregación que se amaba y que se era fiel, era una noticia que ya se había esparcido por todos lados. Y hasta donde estaba Pablo, que era un lugar lejano, hasta ahí la gente hablaba bien de la iglesia de estos lugares. Hermanos, qué bonito será, qué bonito va a ser cuando tú salgas a otro lado, a otro estado, a otro país, y te pregunten: oye, hermano, ¿y tú de qué iglesia vienes? Y tú digas: no, yo allá en México me congrego en una generación de amor. Y que te digan: ah, ya sé cuál iglesia es. Una vez un hermano me dijo que en esa iglesia todos se aman. Una vez un hermano me dijo que en esa iglesia son fieles entre ustedes. Una vez un hermano me dijo que en esa iglesia se tiene una convivencia, una armonía, un amor incomparable. Qué bonito, ¿verdad? Y eso es lo que tiene que pasar, hermanos. Esta noticia de que nos amamos como cuerpo de Cristo y como iglesia, tiene que ser algo evidente, algo que se vea, que se note, que la gente que no está aquí entre nosotros lo vea. Aunque no esté aquí, aunque no se congregue con nosotros, vea que hay un cuerpo de Cristo que se ama y que se respeta y que se son fieles. Amén. Vamos por otro versículo más. Primera de Juan 4, 7. Primera de Juan 4, 7 y 8. ¿Ok? ¿Listo? Primera de Juan 4, 7 y 8. Lo voy a leer. Queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios, y todo el que ama ha nacido de Él y lo conoce. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Todo el que ama, hermanos, todo el que ama conoce a Dios, porque el verdadero amor viene de Dios. Y dice al final: el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Esto es algo que se escucha romántico, pero no es tan romántico, hermanos. Es algo fuerte, es algo poderoso, porque está pesando tu corazón, hermanos. Este pasaje está agarrando tu corazón y lo está escudriñando a ver qué hay. Dice: ¿amas? ¿En verdad amas? Porque si tú amas, conoces a Dios, pero ¿sabes qué? Si tú no amas a tus hermanos, ¿quién sabe si de veras conozcas a Dios? Bueno, me dice: el que no ama no conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Ahí mismo, vámonos al 20. Primero de Juan 4, pero al 20. Y esto está fuerte, hermano. Si alguien afirma: yo amo a Dios, pero odia a su hermano,
es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y Él nos ha dado este mandamiento: el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¡Wow! Tremendo espadazo, hermano. Directo al corazón. Dice: ¿tú amas a Dios? Sí. Entonces también amas a tu hermano. No, a él no tanto. Ah, entonces eres mentiroso. ¿Por qué? Porque si tú no amas a tu hermano que lo ves, ¿cómo me vas a decir que amas a un Dios que no ves físicamente? Eso es una mentira, según lo que dice la palabra, hermano. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Si tú dices que amas a Dios, pero no lo demuestras amando a tu hermano, eres mentiroso. Porque si no amas a alguien a quien tú puedes ver, palpar, sentir, escuchar, mucho menos vas a tener la capacidad espiritual para amar a Dios, al cual tú puedes ver con tus ojos materiales. ¿Ok? Y dice: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y lo dice como un mandato. Dice: aquí te dejo este mandato, esta regla que tienes que seguir. El que ama a Dios, ame también a su hermano, y se cumple el propósito. Así que, hermanos, si usted, al igual que yo, está tratando de amar, de demostrar que ama a Dios, la prueba física que hay es amar a su hermano. Ama a tu hermano. Que a veces es difícil, fíjate que sí. A veces es difícil, pero cuando tienes a Cristo en tu corazón y es el amor de Dios lo que nace de ti, entonces tú puedes amarlo. Tú puedes amarlo, puedes amar a tu hermano, porque es un mandamiento que el Señor nos pone. Amén. Seguimos avanzando. Evidencia número 5 de que tú eres miembro del cuerpo de Cristo. Dice: reconoce a sus autoridades espirituales, está sujeto a ellas y es obediente. Ese apúntalo bien, hermano, por favor. Tómale una foto con su celular, si no tiene que apuntar. Reconoce a sus autoridades espirituales, está sujeto a ellas y es obediente. Eso le voy a poner en rojo, pero dígame, no es cierto. Vamos a ver qué dice Hebreos 13. Hebreos 13, 7. Hebreos 13, 7. Amén. Cuando lo tenga puede decir amén. Perfecto. Dice: acuérdense de sus dirigentes que les comunicaron la palabra de Dios. Consideren cuál fue el resultado de su estilo de vida e imiten su fe. Hermano, acuérdate siempre de tus dirigentes. Acuérdate siempre de tus pastores. Y dice esta palabra: imita su fe. Imita su fe. Tienes que enfocarte, tienes que saber, tienes que reconocer quién es tu autoridad. Hermano, y algo importante que el Señor nos ponía en la mañana a recordar es que cuando tú te congregas en una iglesia local, y puede ser en la que sea, tú te congregas en esta iglesia local. Vamos a poner el ejemplo de esta iglesia local, porque es donde estamos en este momento. Cuando tú te congregas en la iglesia local y dices que reconoces autoridad del pastor, pero no haces lo que dice el pastor, no escuchas los consejos que da el pastor, no pones atención a la palabra que da el pastor, entonces aquí entras en un conflicto espiritual, hermano. Porque tú no puedes decir que reconoces a alguien como autoridad espiritual y no seguirlo, y no seguir su consejo.
y no seguir la dirección que el Espíritu Santo le pone para tu vida. Y sabes, muchos de los problemas que los congregantes de algún lugar pasan es precisamente por estas circunstancias, porque dicen que reconocen autoridad espiritual en alguien, pero no hacen lo que ese alguien enseña y ministra o dirige. ¿Ok? Ahí va el ejemplo. ¿Tienes algún problema, alguna circunstancia en tu vida, una situación complicada? ¿Tienes un problema en tu matrimonio, un problema con tus hijos, algo que es realmente en serio? Tienes que tomar una decisión, pero estás en una situación en donde te es difícil pensar, razonar, te es difícil tomar una decisión. ¿Qué necesitas? Consejo, asesoría, consejería. Si la primera persona que se te viene a tu mente no es ni tu pastor, ni un miembro de la congregación, ni un hermano de la iglesia, en el caso de nosotros como iglesia local, ni tu encargado, es más, ni encargado tienes, y tú dices, necesito que alguien me aconseje, empiezas a buscar alrededor de ti, al que le caiga, ¿no? Un compañero del trabajo, tu amigo de la infancia, tu comadre, tu vecina, tu amiga, alguien que de repente se le atravesó en el camino y dijiste tú. Y en vez de ir a la autoridad espiritual, tú vas a buscar dirección en cualquier otra persona, y peor aún si ni siquiera es cristiano. Ahí tú te vas a topar con pared, hermano. Vas a experimentar lo que es la necedad de no querer reconocer autoridad espiritual. Y es por eso, hermano, que tú tienes que entender este punto, que te quede bien claro y bien preciso. Un verdadero cristiano, nacido de nuevo, miembro del cuerpo de Cristo, reconoce a sus autoridades espirituales. Pero reconocerlo no nada más es verlo por la calle y decir, ahí va mi pastor. No es nada más verlo en YouTube y decir, miren, ese que está predicando es mi pastor. No es nada más decirlo, ese que va por allá, ese es mi pastor. El de la camioneta blanca es mi pastor. Ese tipo de reconocimiento no, hermano, sino el reconocimiento de reconocer su autoridad, de que sepas que cuando él habla no es la experiencia de Jorge, no es la habilidad del pastor, es la dirección que Dios pone en ese pastor. Eso es reconocer la autoridad espiritual en alguien, que tú reconozcas que esa persona tiene autoridad de parte de Dios y que puede aconsejarte, dirigirte, guiarte en algo que tú consideras difícil, complejo para tu vida. Eso es reconocer autoridad. ¿Ok? Vamos a leer mismo ahí en Hebreos, versículo 17. Hebreos 13, nos vamos unos versículos abajo, 17. Dice: obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, pues cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas. Obedézcanlos a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse, pues el quejarse no les trae ningún provecho. Hermano, quejarnos de ustedes no nos trae ningún provecho. No resolvemos nada con quejarnos. O más bien yo me deslindo. El pastor no resuelve nada con quejarse. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Tiene que haber esa unión, ese entendimiento mutuo del miembro y el pastor. Ese entendimiento de que tú como miembro tienes la responsabilidad de someterte.
Pero de este lado por acá también se tiene la responsabilidad de aconsejar lo que venga del Espíritu, porque en algún momento todo pastor, todo encargado, tiene que rendir cuentas de lo que está llevando a cabo aquí. Ser pastor, hermanos, es una responsabilidad grandísima. Ser pastor, hermanos, es algo que no es así como que, bueno, vamos a ver si sale, y si no sale, pues ya ni modo, ya la pegué. No, hermanos, porque está en juego la vida de personas. Está en juego la vida de seres humanos. Está en juego la salvación de alguien. Por eso es importante, hermano, que entendamos esto. Cuando tú como miembro del cuerpo de Cristo no reconoces a alguien como autoridad, cuando tú como miembro de alguna iglesia local, la que sea, hermano, no reconoces a alguien como autoridad, mejor ora a Dios y que Él te lleve a un lugar en donde sí encuentres dirección de alguien como autoridad, en donde sí reconozcas la autoridad de alguien como autoridad, porque si no, entonces tú estás jugando al miembro. Y jugar al miembro de la iglesita no te va a servir de nada. Y por eso hay mucha gente que dice, es que a mí el evangelio nunca me funcionó, es que a mí nunca me salieron bien las cosas, es que a mí no fue lo que me dijeron, nunca fue. Ah, no, espérate. Es que tú ibas con otra intención. Es que tú nunca reconociste autoridad del pastor, nunca obedeciste lo que el Señor te hablaba a través del pastor. La responsabilidad aquí, hermano, es compartida. Tanto tú, como miembro de obedecer y someterte, como la del pastor, a hablar lo que venga del Espíritu, hablar lo que venga de Dios. ¿Para qué? Para que en algún momento, cuando ambos tengan que dar cuentas, salgan aprobados. Amén. Por eso yo les decía en la mañana, gracias a Dios por esos hermanos que nunca se reportan y que nunca dicen nada y que nunca llaman a rinden cuentas y que nunca están ahí, porque nos deslindamos de toda responsabilidad. Pero quien sí nos preocupa y nos preocupa mucho son aquellos que siempre te están diciendo, hermano, voy a hacer esto, hermano, voy a hacer otro, hermano, voy a hacer aquello. Y al final de Dios mío santo, ahora que le digo, ahora que le aconsejo, y estás orando, ¿por qué? Porque es una responsabilidad. Pero el hermano que dice, yo soy independiente, yo tomo mis propias decisiones, yo voy los domingos y se acabó. Bienvenido, hermano, aquí hay un lugar para ti. Hace un poco de calor, pero eres bienvenido. Vamos a pasar al punto número 6. Punto número 6. Le ha sido revelado que la esencia de la iglesia es apostólica y profética. Persevera en la doctrina apostólica, reteniéndola con firmeza y convicción. Hermano, esto es importantísimo. Que se te haya revelado que la esencia de la iglesia es apostólica y profética, es algo que es importantísimo para tu desarrollo como cristiano y como parte del cuerpo de Cristo. Vamos a leer una cita, Hechos 2:42. Hechos 2:42 dice así: se mantenían firmes en las enseñanzas de los apóstoles y la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Hermanos, Hechos, el libro de Hechos, es una narración de cómo vivió la primera iglesia. Esa iglesia que fue levantada por los mismísimos apóstoles que escribieron la Biblia. Es la iglesia modelo. Por eso quedó ahí plasmada todas sus vivencias y todas sus experiencias y todo lo que el Señor les habló y todo lo que el Señor les dirigió, quedó plasmado en el libro de Hechos para que nosotros aprendamos
cómo es el modelo original que a Dios le gusta que vivamos. Dice, ese modelo original tiene algunas características. Esta gente, hermano, estos primeros cristianos se mantenían firmes en las enseñanzas de los apóstoles. Hermanos, en este tiempo, en el tiempo de los apóstoles, no existía el internet, no existían las redes sociales y no existía ningún tipo de red social como Facebook y YouTube. Pero había algo que se estaba levantando. Había muchos grupos filosóficos, corrientes filosóficas y humanistas que se levantaban enseñando cosas raras, cosas simples, pensamientos humanos, filosóficos, pensamientos que estaban fuera de lo que el Señor había enseñado. Pero había una corriente específica, hermano, que se le ocurrió hacer una mezcla de entre el Evangelio de Cristo, el viejo pacto, el judaísmo que le decían ellos y sus propias ideas. Hizo una revoltura y empezaron a enseñar. Y se empezaron a mezclar y a meter entre los verdaderos cristianos y empezaban a enseñar que para que tú encontraras la salvación, sí tenías que recibir a Cristo como tu Señor y Salvador, pero también te tenías que circuncidar y también tenías que guardar algunas cosas de la ley. Y Pablo escribió más de una vez, en más de una carta, cuidado de estos mentirosos, cuidado de esos que están contaminando el Evangelio. Ustedes como iglesia de Cristo tienen que mantenerse firmes en las enseñanzas de los apóstoles, en las verdaderas enseñanzas de los apóstoles. Y si la iglesia en hechos pudo, nosotros también tenemos que poder. Ahora, hoy en día, hermanos, ya no hay filósofos, al menos no como los de aquel tiempo. Hoy en día ya no hay maestros que se levanten enseñando doctrinas diferentes, ni maestros que se levanten enseñando filosofías nuevas. Pero ¿qué creen? Estamos un poquito peor. Hoy tenemos un montón de influencers y de youtubers que sin tener idea de lo que están hablando, hablan. Y hablan del amor, y hablan del dinero, y hablan de la familia, y hablan de la identidad, y hablan de la de sexo, y hablan, y hablan, y hablan, y hablan, y hablan, y hablan. Hermanos, ojalá en estos tiempos hubiera filósofos como los de aquí. La basura que tenemos ahora queriendo contaminar es peor. Es peor que la que esos hermanos, esta iglesia del primer siglo tuvo que lidiar. Y el problema de estos tiempos es que hay basura que tú la ves y dices, esto es basura, obviamente no lo voy a ver, no lo voy a invertir mi tiempo, no lo voy a analizar. Pero también hay maestros que enseñan cosas que están totalmente sacadas de contexto. También en este siglo, en este tiempo, en estos días, hermano, también hay mucha gente que enseña cosas en internet y que toma un pedazo de la Biblia, algunos versículos que le acomodan, y toma ideologías del mundo, y toma filosofías del mundo, y toma el echaneganismo, y que las riquezas, y que te vaya bien, y hace su mezcla. Y la graban un video y la sube a internet y el video se viraliza y de repente un día estás ahí viendo tu video y cuando viste ya te llegó y te clavas y lo ves y te gusta y te entretiene y te distrae y te saca de la verdad. Y cuando te das cuenta, todo
ha cambiado de distorsión en tu mente y en tu corazón porque te dejaste manipular por falsas enseñanzas, por falsas doctrinas, por falsos maestros. Vamos a Efesios 2, 20. Efesios 2:20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En él, todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él, también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Edificados en el fundamento de los apóstoles y los profetas. Y la piedra angular, hermano, la piedra angular es Cristo Jesús. Hermano, yo no te recomiendo que veas videos de YouTube, solamente los del no relativo, esos sí vemos. Pero si tú ves videos de YouTube, yo te recomiendo que los analices a la luz de la palabra. Cuando tú escuchas a alguien que tú no conoces en persona y que no has visto su estilo de vida y que no has visto el fruto de su vida, pero que habla bien bonito y que te envuelve y que te enseña, cuidado. Vea la palabra y comprueba cada palabra que sale de su boca. Vea la palabra y comprueba que lo que está enseñando, por más bonito que lo diga, por más que no se trabe como yo, esté fundamentado en las Escrituras. Y lee versículos antes y versículos después y entiende el contexto de lo que se está hablando, de lo que está diciendo la palabra, hermano. Porque si el fundamento no es Cristo, que es la piedra angular de toda edificación, lo que te están vendiendo es basura. Y si tú, hermano, edificas una casa con fundamentos o con cimientos mal hechos, lo más seguro es que se caiga. Lo más seguro es que se caiga. Hermano, yo no sé nada de construcción. Yo no soy albañil, ni ingeniero, ni arquitecto. Pero estoy seguro, hermano, que nadie construiría algo sin ponerle un buen fundamento. Y mucho menos un edificio que lo van a hacer alto, que lo van a levantar hacia arriba. Nadie. De hecho, en la Escritura hay una parábola, ¿no?, del hombre necio que construye su casa sobre la arena. Y al final viene la tormenta. ¿Y qué pasa con esa casa? Se cae. Todo, hermano, todo lo que no esté fundamentado en la piedra que es Cristo, se va a caer. Ahora imagínate que tú pongas tu vida, tu confianza, tu familia, tu salvación en algo que está inventado por alguien, en alguien que hizo una combinación de ideologías y filosofías y dijo: esto se escucha bien padre, y si le metemos este versículo se va a escuchar bien cristiano, y que tú lo creas y que tú fundamentes tu vida ahí y que tú pienses que vas creciendo, pienses que tienes un matrimonio exitoso, una vida exitosa, y cuando te des cuenta, vino la tormenta y no aguantaste, porque estabas fundamentado en algo que era un cuento, que era una falsedad. Vámonos con 2 de Timoteo 3:14. 2 de Timoteo 3:14 para cerrar el punto número 6. Pablo, hablándole a Timoteo, le dice: pero tú permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quién lo has aprendido. ¿Se da cuenta, hermano?
Mantente firme en lo que has aprendido. Hermano, usted se tiene que mantener firme en lo que ha aprendido. Porque solo lo que has aprendido es aquello de lo cual tú estás convencido. Es aquello de lo cual estás convencido. Porque si tú no has aprendido una verdad espiritual, cuando alguien venga y te la pinte de otra forma o te diga que no es así, como tú no estás convencido de que es así, vas a creer la mentira. Si tú no has aprendido cómo manejar tus finanzas y cómo el diezmo, la ofrenda, la primicia son cosas que se revelan, no se han revelado a tu vida, no lo has aprendido, no estás convencido de eso. Cuando escuches una de las 1500 enseñanzas que hay en redes sociales de que no es necesario hacerlo, vas a caer redondito. Porque no lo aprendiste bien y porque no estabas convencido. Cuando alguien te vino a hablar de otra cosa, lo creíste. Lo creíste y caíste. Entonces Pablo es bien claro con Timoteo, dice: mantente firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido. Estás convencido. Y le termina cerrando con esto: pues sabes de quién lo has aprendido. Hermano, tienes que saber de quién estás aprendiendo. Tienes que saber, tienes que ser listo. ¿Quién me está enseñando? ¿Quién es mi maestro? ¿A quién le estoy aprendiendo cómo llevar mi vida espiritual? Estoy aprendiendo de un influencer que me encontré en redes sociales nada más porque tiene un montón de seguidores. Estoy aprendiendo de un pastor que no conozco, que no he visto, que no sé cómo vive, pero que sus videos están bien editados, bien programados, habla muy fluido, tiene muy buen carisma. Hombre, la verdad que se la rifa para explicar las cosas. ¿O estás aprendiendo del fundamento de los apóstoles y los profetas que viene en la palabra de Dios? Tienes que tener cuidado, mucho cuidado con eso. ¿Quién te está enseñando? ¿Quién te está convenciendo? ¿A quién estás escuchando? ¿A quién estás dedicando tiempo para aprender de él? ¿De dónde estás sacando lo que te está enseñando? Por eso este punto, hermano, es bien importante, bien importante. Se nos tiene que tener clara la revelación de que la esencia de la iglesia es apostólica y profética, hermano. Y nosotros tenemos que estar aferrados a la doctrina apostólica y profética. Tenemos que retenerla con firmeza y con convicción, hermano. Firmeza y convicción en lo que hemos creído. Firmeza y convicción en lo que se nos ha enseñado. ¿Ok? Pasamos al punto número 7. Punto número 7 dice así: es diligente y cuidadoso en preservar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, practicando la comunión con sus hermanos como resultado natural de que vive en la luz del Señor. Hermano, este punto es el punto que a mí me gusta destacar algo. Que todo lo que tú haces en cuanto a amor y comunión tiene que ser natural. Practicando la comunión con sus hermanos como resultado natural de que vive en la luz del Señor. Este punto, hermano, es muy fácil de fingir. Bueno, no siempre, pero sí se puede fingir. De todas las evidencias que hay, este punto es el que tienes que tener cuidado de que no sea
de que sea algo natural, que sea algo verdadero. Porque como toda evidencia, hermano, en algún momento llegaremos delante de un juez y nuestras evidencias serán analizadas. Y él se va a dar cuenta, no, hermano, no, amigo, esta evidencia que tú me traes está adulterada, fue fingida, fue fabricada, no es natural. Y por lo tanto, no pasa. Vamos a leer algunos versículos. Efesios 4:3. Efesios 4:3 dice así: esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. La unidad en el Espíritu. La unidad en el Espíritu. El verdadero cristiano, el verdadero nacido de nuevo, el verdadero miembro del cuerpo de Cristo es diligente y cuidadoso en preservar la unidad en el Espíritu. Un mismo Espíritu, fuimos bautizados por un mismo Espíritu, nos dieron a beber un mismo Espíritu. Ya lo tenemos. Ese Espíritu tiene que ser preservado. Y esta preservación viene a través de la paz. Mientras de ti dependa, dice otra escritura, mantén la paz con todos. Y hay algunas personas a las que es muy difícil mantener la paz con ellos, hermano, no lo niego. Pero cuando tú te dejas gobernar por el Espíritu Santo, y cuando el amor que fluye de ti para la iglesia es el amor que nace de Dios, tú puedes conservar la unidad del Espíritu por medio de la paz. Hermano, si tú estás luchando porque tienes algún conflicto con alguien, lo que debes orar y pedir a Dios es paz. Dile a Dios que te dé paz para esa persona. Y pídele amor para esa persona. Y trátalo con amor y con cariño, trayendo siempre paz. Y cuando esa persona empieza a discutir, a pelear, es que tú siempre son así, ¿no? Tú mantente en la paz. Cuando tengas conflictos con alguien, esa persona te diga, te alegue, te manotee, mantente en paz. Y esa paz, hermano, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, va a hacer que el vínculo se mantenga entre ustedes. Vamos con otra, 1 de Juan 1:7. Primera de Juan 1:7 dice así: pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, la sangre de su Hijo Jesucristo, nos limpia de pecado. Hermanos, este pasaje es interesantísimo. Lo voy a leer de nuevo y ponga atención en este punto. Dice: pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y yo decía, bueno. Entiendo lo de estar en la luz, entiendo lo de vivir en la luz, así como Él vive en la luz. ¿Usted está en la luz o está en la oscuridad? En la luz. Usted está en la luz, hermano. Ya recibió a Cristo, ya el Señor hizo algo en su vida, el Espíritu Santo ya lo gobierna, entonces está en la luz, así como ¿quién? Como Cristo está en la luz. Pero dice algo interesante, se me hizo muy interesante, dice. Juan enseña que cuando convivimos, cuando tenemos relación los unos con los otros, entonces dice que pasa algo.
la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia y nos purifica. Y entonces yo dije, bueno, ¿cómo? ¿Qué tiene que ver el que tengamos relación los unos con los otros con que la sangre de Cristo me limpie y me purifique? ¿Cuál es la relación? Porque hasta donde yo creía o tenía entendido, la sangre de Cristo me limpiaba cuando yo lo reconocía como Dios y Salvador y entregaba yo mi vida a Cristo. Ahí dice que el Señor viene, te limpia con su sangre, la cual fue derramada en la cruz del Calvario, te limpia de tus pecados y te hace una nueva criatura. Pero Juan nos dice aquí que también cuando tenemos relación los unos con los otros, dice que en ese momento también la sangre de Jesucristo nos limpia. Entonces yo me quedé pensando, ¿cómo? Y el Señor me daba un claro ejemplo. ¿Quién te conoce tanto que detecta cada error que hay en tu vida? ¿Quién? Pues las personas con las que más convives. ¿Quién conoce cuáles son los errores que yo más frecuentemente cometo? ¿Quién? Pues las personas con las que convivo todos los días. Esas personas saben cuáles son mis defectos, saben cuáles son mis errores, saben en qué tengo que mejorar, qué cosas tengo que cambiar, qué cosas tengo que trabajar. ¿Ok? Ahora, cuando tú, hermano, en un entendimiento espiritual, tienes una relación real, frecuente, común, orgánica con la iglesia y con los diferentes miembros de esta iglesia y con los diferentes ministerios que hay en esta iglesia, todos empezamos a conocernos, todos empezamos a conocer cuál es nuestra virtud, cuál es nuestro talento, cuál es nuestro don, pero también empezamos a darnos cuenta de algo, de en qué estamos fallando, de cuáles son nuestros defectos, de qué tengo que cambiar. Y si yo personalmente no me he dado cuenta que tengo un mal hábito que tengo que cambiar, estoy seguro que al yo convivir con cualquiera de ustedes de manera espiritual, de una unión en el Espíritu, el Señor les va a hablar a ustedes para que me digan a mí. Y aquí es la importancia, hermano, la importancia de que tu relación y tu convivencia sea con gente espiritual, gente madura, gente del reino, gente nacida de nuevo. Porque si un amigo del mundo o una persona del mundo detecta un problema en ti, te va a decir, no te preocupes, a mí también se me salen las groserías, eso es normal, vámonos a seguir pecando. Pero cuando un miembro del cuerpo de Cristo se da cuenta que tú tienes algo en lo que fallas, algo en lo que tienes que trabajar, se va a acercar a ti con dirección del Espíritu Santo y te va a decir, hermano, tengo algo del Señor para tu vida. El Señor me pone que tienes que cambiar esta actitud, esta forma de pensar, esta forma de actuar. No le agrada al Señor. ¿Qué te parece si oramos y le pedimos al Señor que te dirija en cómo tienes que hacerlo de manera correcta? Y ahí, hermano, se cumple esta palabra. Y ahí pasa lo que nos enseña Juan, en la convivencia los unos con los otros, la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Aquellos pecados que tú ni siquiera te dabas cuenta que hacías, pero que hacías, se limpian, se purifican cuando otro hermano de Cristo, otro miembro del cuerpo viene
comienzas a ser purificado, santificado, y a crecer, y a crecer, y a crecer en lo que el Señor quiere para tu vida. Amén. Por eso es importantísimo, hermano, muy importante, que nosotros tengamos esa relación real, personal y directa con el cuerpo de Cristo. Y digo relación real, hermano, porque no se trata de la relación de un convivio de 30 minutos, una hora, comemos y nos vamos. No, esa relación no es la que funciona. De esa relación no es de la que habla Juan. De la relación que se sienta a escuchar. De la relación que se abre. De la relación que te conoce. De la relación que profundiza. Es ahí donde está este milagro tan poderoso que nos enseña Juan. Amén. Ok, vamos con el último punto, número 8. Punto número 8 de la evidencia, más bien evidencia número 8, dice: tiene una conducta que refleja las características y virtudes de la naturaleza divina que ha recibido. Es consciente de su relación de pacto con el Señor y con sus hermanos, reconociendo que son miembros los unos de los otros, habla la verdad y manifiesta un espíritu de perdón. Habla la verdad y manifiesta un espíritu de perdón. Apúntele, hermano. También la vamos a necesitar mucho en estos días. Tiene una conducta que refleja las características y virtudes de la naturaleza divina que ha recibido. Hermano, todos nosotros hemos recibido una naturaleza divina. Y esa naturaleza divina tiene características que nosotros tenemos que reflejar. Características que tenemos que ir reflejando cada día, en cada actuar, en cada momento. Vamos a leer 2 de Pedro 1. 2 de Pedro 1, versículo 5. 2 de Pedro 1, versículo 5. Lo leo. Precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal, al afecto fraternal amor. ¿Por qué? Porque estas cualidades si abundan en ustedes, los harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. ¿Quieres evitar la improductividad de tu vida, hermano? Vive esto. Añade a tu fe. ¿Ya tienes fe? A ver, ¿quién de acá tiene fe? Ok, ya tienes fe, perfecto. Añade a tu fe virtud, a tu virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios y a la devoción a Dios afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Amén. Y estas cualidades te seguirán todos los días, hermano. Hermano, es importante que trabajemos en esto. Apunte este versículo, léelo en su casa y vaya trabajando en esto. Ok, sí, ya tengo fe. Ahora, ¿qué me falta? Virtudes. Voy a trabajar en mis virtudes. Ya tengo virtudes, ya tengo fe, ya tengo virtud. Perfecto. Ahora, ¿qué te falta? Conocimiento. Voy a empezar a leer la Biblia, a tener estudios, porque quiero conocimiento. Ok, ya tengo fe, ya tengo virtud, ya tengo conocimiento. Dominio propio. Voy a empezar a pensar
Y así, añade a tu vida cada día algo más. Añade a tu vida cada día algo más. Añade a tu vida cada día algo más. ¿Para qué? Para que a través de todo esto, tu vida, dice ahí, manifieste al Señor. Dice, en cambio, el que no las tiene, esto está medio fuerte, pero ahí va. En cambio, el que no las tiene es tan corto de vista que ya ni ve y se olvida de que ha sido purificado. Esos versículos más abajo, ¿ok? Vamos a cambiar, vamos a Hebreos 10, 16. Hebreos 10, 16 dice: este es el pacto que haré con ellos después de aquel tiempo, afirma el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Pondré mis leyes en mi corazón y las afirmaré en su mente. Otro punto de esta característica es que es consciente desde su relación de pacto con el Señor. Hermano, todo cristiano nacido de nuevo y miembro del cuerpo de Cristo es consciente de que tiene una relación de pacto con el Señor. ¿Y con quién? Y con sus hermanos, con la iglesia. Y parte de ese pacto, hermano, parte de ese pacto es que su palabra, su escritura estará en nosotros, en nuestra mente y en nuestro corazón. Vamos a Efesios 4:25. Efesios 4:25, para acabar este último punto. Dice Efesios: por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Hermanos, parte de este punto dice que un cristiano verdadero, un miembro del cuerpo de Cristo, habla con la verdad. Entre nosotros, hermanos, tiene que haber verdad. Por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Hermanos, no me imagino a mi mano derecha engañando a mi mano izquierda para que pongan la mano en la estufa, diciéndole a mi mano derecha y mi mano izquierda: no, yo ya toqué, está frío, no quema. Y ahí va la mano derecha: ah, sí estaba caliente. Eso es ilógico, eso no pasaría nunca. Y dice así, tiene que ser entre nosotros. Entre nosotros nos tenemos que hablar con la verdad. Entre nosotros no puede haber engaño, no puede haber mentira, no puede haber fraude. Porque somos un solo cuerpo. Porque somos un mismo cuerpo. Hermanos, todo cristiano nacido de nuevo, miembro del cuerpo de Cristo, habla con la verdad. Y dice que también algo que tiene es que tiene un espíritu ¿qué? Perdonador. Vamos a leer Mateo 6, 9, 15. Ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros ofensores. Perdona nuestras ofensas como nosotros hemos perdonado a nuestros ofensores. Hermano, yo lo sé, en el diario vivir, en el diario actuar,
en la comunión, en la relación, en la convivencia, en el trabajo, siempre hay fricciones. Siempre que se trabaja con personas y si el grupo es grande, pues más, hay fricciones. Hay fricciones, hacen algo no como tú querías que lo hicieran, no como a ti te gusta que lo hicieran, ya dijo algo que a ti no te simpatizó, ya dijo algo que a ti no te agradó, que te ofendió, que sentiste que te lo dijo para ti, pero pues la verdad es que no lo dijo para ti. Siempre hay fricciones. Cuando se trabaja con gente, cristianos o no cristianos, siempre hay fricciones. Y dice, la gente del mundo, cuando tiene fricciones, lo que hace es que se separan. Cortan por lo sano, dicen ellos. Cortamos por lo sano, nos vamos. Se separan, se acabó la sociedad, se acabó la unión, se acabó el equipo. Eso es en el mundo, hermano. Pero en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, entre los nacidos de nuevo, no puede existir. El cortar por lo sano en la iglesia no existe. En la iglesia tiene que haber un espíritu perdonador, un espíritu de perdón. Y es una oración, ¿no? Padre, dice, ustedes, dice Jesús, ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Perdónanos a nosotros como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Perdona nuestras ofensas como nosotros hemos perdonado a nuestros ofensores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre perdonará a ustedes las suyas. Esto es fuerte, hermano. Esto es fuerte, hermano, Dice la palabra aquí en Mateo, si nosotros perdonamos a los que nos ofenden, está resuelto, no te preocupes. Cualquier cosa que tú hayas hecho, también Dios te la perdona. El Padre te perdona a medida de que tú perdones. Si tú perdonas todas las ofensas que te pudieran haber causado, con intención, sin intención, porque se les chispoteó, porque te sentiste aludido, pero tú lo perdonas. Dice el Padre, no te preocupes, así como tú perdonas, yo también perdono. Todas tus ofensas también están perdonadas. Pero dice esto bajo algo, pero el que no perdona, dice, pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre perdonará las suyas. Ay. Y es ahí donde traga saliva y dices, ups. Entonces creo que sí nos conviene perdonar. Póngase de pie, hermano. Vamos a finalizar en esta tarde. Hermano, todo esto que el Señor ha traído a memoria en esta tarde, que el Señor está trayendo a memoria en estos días, es porque la iglesia tiene que empezar a crecer y a vivir cosas nuevas. La iglesia local y la iglesia en todas partes, hermano, va a comenzar a experimentar un crecimiento, un avivamiento sobrenatural, poderoso, en todas partes. Pero es importante que los que ya estamos aquí, los que ya somos miembros, los que ya somos miembros activos y que ya tenemos alguna responsabilidad y que tendremos más responsabilidades, tengamos estos puntos bien presentes. Por eso yo les decía, anótelo. Si no tienen que anotar, tómale una foto. Recuérdelo, hermano. Porque lo que viene, hermanos, es algo tan grande, tan poderoso, que
si tú no estás fundamentado en la roca que es Cristo, no vas a servir. Si tú no manifiestas estas evidencias para poder reflejarle al mundo lo que el Señor tiene para él, no vas a servir. El Señor quiere que todos los que estamos aquí, hermanos, seamos parte de ese equipo, de ese cuerpo, de esos miembros, de esa iglesia que Él va a usar. Pero nos necesita útiles, nos necesita actualizados, nos necesita reflejando lo que ya somos. Analiza estos puntos, reflexiona en ellos, ve que sí cumples y ve que te cuesta cumplir y ve que te falta por cumplir. Y ora a Dios y que el Señor te ayude a que seas un reflejo de su gloria para la gente que será añadida al cuerpo de Cristo.